Qué bueno es Dios. Tenemos problemas con la red y por eso no podemos conectarnos del todo. Quiero pedir paciencia y comprensión por si se nos corta. Sabemos que el enemigo se va a oponer a que se dé este mensaje a las mujeres, pero es necesario que se comparta porque las mujercitas estamos siendo muy manejadas por Satanás, por el diablo. Estamos llamándonos hijas de Dios, siervas de Dios, pero no es así porque nuestros hechos dicen otra cosa. Yo hoy quiero hablar con un escrito está, lo quiero hacer por medio del Espíritu Santo. Siempre tenemos falla, pero vamos a intentar exponer, que expongamos, que sea el Espíritu Santo en usted y en mí en esta hora, teniendo en cuenta que su hermana One comparte a las mujeres, teniendo en cuenta que la hermana One comparte a las mujeres, porque el Espíritu Santo a mí no me permite compartir a los hombres por muchas razones. Número 1, porque soy mujer casada. Número 2, porque soy mujer y no puedo. La mujer tiene que estar siempre sujeta a su autoridad, ya sea Dios o su esposo, pero quiero hacer la aclaración para que se entienda que la hermana One no comparte a los hombres, comparte a las mujeres. A las personas que estudian la palabra del Señor no dejarán mentir de lo que estoy diciendo, que su hermana One comparte a las damitas. Bien, vamos a iniciar. Vamos a aprovechar las redes porque se quieren como cortar. Amén. ¿Qué dicen las escrituras de la mujer cuando es llamada por Dios a hacer algo específico? Es muy importante que si usted y yo tenemos el llamado específico, recordemos que en el primer paso existen 2 enseñanzas, el llamado universal, que ese llamado nos lleva a tener un arrepentimiento verdadero. La segunda enseñanza es un llamado específico. Ahorita vamos a ver si usted y yo, como mujer de Dios, tenemos ese llamado específico para la obra de Dios. Si usted y yo hemos sido llamadas para hacer algo específico para la obra de Dios, tenemos que practicar lo que escrito está, la palabra que vamos a compartir, porque la mujer no está teniendo un orden espiritual. Cuando en lo espiritual, por ley, existe un orden, ¿sí? Ejemplo de este orden es en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14 al 17, ahí hay una revelación que dice, vamos a dar lectura. Esther, capítulo 4, versículo 14 al 17. Gloria a Dios por esta palabra que dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey,
aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amadas mujeres, aquí en la ley habla de una grandiosa mujer. Ella es Esther. Ella es un ejemplo de mujer, porque esta mujer hizo la obra de Dios, pero no la hizo allá afuera, la hizo en su casa. ¿Por qué? Porque está claro donde dice que ella Esther ayunó con sus doncellas para que pudiera entrar a ver al rey, para que tuviera valor, autoridad de hablar con el rey, porque eso es muy importante, que antes de hablar con la autoridad necesitamos prepararnos, necesitamos tener la comunión con Dios para que sea Él usando nuestros labios y podamos hablar con la autoridad que tengamos que hablar. Así tengamos que perecer. Esther fue una mujer valiente. Ella se preparó y entró a ver al rey. Aunque no fuera conforme a la ley, ella tuvo valor. Dijo, y si perezco, que perezca. Aquí está un ejemplo de mujer. Muchas veces estamos pasando un proceso X, las mujeres, y se nos hace difícil confrontar a la persona o hablar del tema con la persona X. Pero ¿por qué se nos hace difícil? Porque no nos estamos preparando espiritualmente. Esther dice que se preparó y empezó la obra de Dios en su casa con las suyas, con sus doncellas, ¿sí? Es un ejemplo de mujer. Hoy la mujer está haciendo la obra allá afuera, pero su casa es un desorden. Por eso necesitamos ver si tenemos parte del llamado universal, que es un arrepentimiento verdadero. Necesitamos ver si también tenemos el llamado específico, porque si tenemos el llamado específico, vamos a empezar la obra de Dios en nuestra casa. No tenemos que hacerlo allá afuera. Hoy en día allá afuera se está haciendo la obra de Dios, pero tu casa es un relajo, es un desorden. Cuando tú y yo empecemos a hacer la obra de Dios en casa, yo te aseguro una cosa, que vamos a tener problemas. Que lo que aparentemente está ordenado y está bien, se va a como a desordenar, como a sentir una revolución en tu casa, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos. O sea, vas a sentir que el mundo se te viene encima. ¿Pero por qué? Porque estás tratando como mujer de Dios ordenar tu casa. Porque la mujer que tiene el llamado específico, Dios la quiere trabajando en su casa. Eso es tener el llamado de Dios, trabajar en su casa. Estamos allá afuera compartiendo y diciendo, pero tu casa, mujer, ¿cómo está? Aquí está el ejemplo de Esther. Ella empezó con los suyos. Ella nunca tuvo cobardía. Ella dijo esta palabra, si perezco, que perezca, pero yo voy a hablar con el rey, aunque no sea conforme a la ley, yo voy a hablar, porque era una mujer que de verdad honraba a su Dios. Hoy en día tenemos que honrar a nuestro Dios, pero antes prepárese. Ella se preparó. Aquí las escrituras nos dice que se puso a ayunar, ¿sí? Y no solo ella, su pueblo judío, los suyos también, se pusieron a ayunar. Dejaron de comer y beber porque era un acto físico, el ayuno. Hoy en la gracia, ¿quiere usted hablar con el rey? ¿Quiere usted confrontar?
También ayune, pero no ayune físicamente. Usted hoy, el ayuno que tiene que hacer, usted y yo, es dejar el pecado, dejar lo que le desagrada a Dios. Abstengámonos de lo que no le agrada a Dios para que tengamos la frente en alto y poder confrontar a la persona y poder hablar, entrar y hablar con el rey. En este caso, hablar con la autoridad, con la cabeza o con los siete. Muy importante estar viviendo en santidad, que es la obediencia. La santidad es la obediencia a la palabra. Aquí está un ejemplo de mujer. Esther. Esther tenía un llamado, aparte de universal, tenía un llamado específico porque ella estaba sirviendo a Dios en su casa. La obra de Dios la estaba haciendo en su casa. Así es como tenemos que actuar, porque no estamos haciendo la obra de Dios en nuestras casas, mujeres. No nos engañemos a nosotras mismas, no seamos unas hipócritas, no seamos mediocres, no queramos llamarnos hijas porque no lo somos. El diablo está engañando que somos hijas, pero no, porque una hija va a empezar la obra en su casa, o poniendo en orden sus cosas, si aún sea su cabeza, su autoridad, tiene que hablar, tiene. Si usted ya la hizo en su casa, la va a poder hacer allá afuera. No quiere usted amansar a los de afuera, o educar a los de afuera, o disciplinar a los de afuera. ¿Y su casa qué? ¿Su casa qué? Su casa no está siendo disciplinada, no está siendo ordenada. No se haga la mentirosa. Dios no puede ser engañado ni burlado. Usted se está engañando a usted misma. Vamos a tener problemas con la verdad, con el glorioso evangelio. Ya vimos el ejemplo de Esther, una gran mujer de Dios. Ella tenía el llamado específico. Dios le había llamado para algo específico. Usted y yo tenemos el llamado específico, manos a la obra. Empecemos la obra del Señor en nuestra casa. Deje de hacer la obra allá afuera. No sea candil de la calle, oscuridad de su casa. Primero nuestra casa, definitivo. Bien. Gloria a Dios porque está fluyendo el Espíritu Santo. Estamos siendo guiadas por el Espíritu Santo, recordando que el Espíritu Santo no es una manifestación extraña como muchos piensan. La manifestación del Espíritu Santo es esta: compartir la verdad, decir la verdad. Gloria a Dios. También lo afirma el evangelista Lucas. Lucas, un libro de la ley. Veamos Lucas 8, capítulo 1 al 3. Gloria a Dios porque vamos a ver a Lucas 8, 1, 3. Dice: mujeres que sirven a Jesús. Recordemos que Lucas es un libro de la ley. Mujeres que sirven a Jesús porque estaban viviendo en la ley. Amén. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí está otro ejemplo de mujeres en la ley. La mujer que ha sido sanada, en la ley eran sanadas físicamente, ¿verdad? Ok. Ellas eran mujeres agradecidas. ¿Cómo demostraban su agradecimiento esas mujeres? Había una que sacaron 7 demonios. María, que se llamaba Magdalena. Ellas de agradecimiento porque habían sido sanadas físicamente, le servían de sus bienes, de sus cosas, de lo que tenían, sea muchos, haya sido mucho, haya sido poco. Ellas le servían al Maestro, a Jesús.
¿sí? Porque vivían agradecida. Toda mujer agradecida así va a actuar. Toda mujer agradecida va a servir. En la ley servían a Jesús, ¿sí? Hoy, la mujer que tiene el llamado específico es porque tiene un compromiso grande con Dios y tiene que vivir agradecida porque ha sido sanada espiritualmente. En la gracia somos sanadas primeramente. Debe entenderse esta verdad. En la gracia vamos a ser sanadas en lo interior. Primeramente, si usted considera, mujer, que tiene el llamado específico y ha sido sanada espiritualmente, tiene que servirle al Espíritu Santo. En la ley le servían a Jesús. En la gracia vamos a servirle al Espíritu Santo, porque Jesús ya no está físicamente, porque eso fue en la ley, todo tuvo sus tiempos. No porque no le estemos quitando la autoridad a Jesús, no, simplemente que todo tiene un orden. Dios es un Dios de orden, dicen las Escrituras. Ahorita en la gracia no está físicamente el maestro, por eso los actos no deben ser físicamente, deben de ser espiritualmente. Hoy, si usted o yo hemos sido sanadas espiritualmente, o sea, de lo interior, como agradecimiento, vamos a servirle al Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a servirle? Pues hagamos la obra en nuestra casa, la obra de Dios en nuestra casa. Empecemos a actuar con los nuestros. Eso es servirle al Espíritu Santo. Eso es vivir agradecida con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vamos a demostrar nuestro verdadero arrepentimiento, nuestro llamado específico que tenemos en el Señor, empezando con nuestra casa. Debe de quedar claro, estamos viendo ejemplos de grandes a la verdadera llamada. ¿Qué dice el Espíritu Santo a la verdadera llamada? Esto lo podemos ver en Primera de Timoteo. Que sea el Espíritu Santo llevándonos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 11 al 15. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura. Aquí ya está hablando el Espíritu a nuestro espíritu. Como dice la palabra, la que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Vamos a dar lectura al versículo 11 al 15. Amén. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Qué importante palabra es esta de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 11 al 15. El Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu, mujeres, que aprendamos en silencio con toda sujeción. Hoy están saliendo por este mundo muchas mujeres autollamándose pastoras. Cuando aquí el Espíritu Santo es claro en decir que la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Estas mujeres que se llaman pastora
no tienen permitido enseñar en una congregación donde hay hombres. No tienen que tener dominio sobre los hombres. Aquí el Espíritu Santo nos enseña que nosotras las mujeres tenemos que guardar silencio, que aprendamos en silencio con toda sujeción. Pero hoy hay pastoras que están enseñando a los hombres, cuando aquí la palabra es clara en decir que no tienen permitido eso a la mujer. O sea que el pastorado femenino, déjenme decirles, si alguna pastora está escuchando este mensaje, déjenme decirle que el pastorado femenino es falso. Es falso. No se llame pastora, porque la persona que conoce la palabra de Dios la va a avergonzar. Ejemplo, a mí no me pueden engañar, yo conozco esta verdad. Y con autoridad se lo digo, mujer, no te llames pastora, porque no lo eres. Eres una hermana, eres una servidora. Y hasta eso, empieza en tu casa. Ordena tu casa primero, no tienes que hacer la obra de Dios allá afuera. Ordénate en tu casa, mujer. No me engañes. A mí, en lo personal, no me engañan, porque yo conozco esta verdad. El Espíritu Santo ha dicho a mi espíritu que no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Y por qué? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Es clara la palabra. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero hay una promesa para ti, para mi mujer, porque muchas mujeres que se llaman pastora piensan que compartiendo la palabra, que predicando la palabra en una congregación donde hay hombres y mujeres se van a salvar. Déjeme decirle que su camino es camino de muerte, porque no se va a salvar usted de esa manera, mujer. Usted, si quiere alcanzar la salvación, lo va a alcanzar solo con esta palabra que dice el versículo 15. Oiga bien esta palabra, mujer, porque está escrito. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Toda mujer que quiera alcanzar la salvación solamente lo puede alcanzar teniendo hijos, pero no hijos malcriados, no hijos rebeldes, no, porque de eso está lleno el mundo. Dice, si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Solamente de esta manera una mujer puede alcanzar la salvación de su alma, porque no hay otra manera. No hay otra forma. Y esto lo va a empezar a practicar en su casa, no allá afuera, en su casa, teniendo a sus hijos en amor, en santificación, que permanezcan en lo espiritual, que crean en Dios, que tengan temor en Dios, que sean sencillos sus hijos, que sean modestos las hijas, modestas. Solamente así nos podemos salvar, mujeres. No nos podemos salvar predicando, compartiendo. ¿De qué sirve que la hermana One se mate compartiendo palabra? Porque la verdad me gusta compartir lo que por gracia recibo. Gloria a Dios, mi llamado es específico, porque comparto, pero lo estoy haciendo primero con los míos. Alabado sea Dios, porque Dios me ha dado una hija. Esa hija está permaneciendo en fe, como número 1, en amor, en santificación y con modestia. Gloria a Dios porque me ha alcanzado en una forma especial. Gloria a Dios porque tengo una hija caminando en obediencia, una niña amorosa, una niña que cada que estudia la palabra del Señor conmigo se está santificando al igual que yo. Es una niña humilde, sencilla, que se viste decentemente. Todo eso cuenta, y solamente por esta palabra del versículo 15 puedo alcanzar la salvación.
De otra manera no puedo alcanzar la salvación. Porque de qué me sirviera que compartiera, que dijera, y mi hija en rebeldía, y todo puede haber en mi casa menos espiritualidad. O sea, eso sería engañarme a mí misma. No, es muy importante tomarle interés a lo espiritual. Solamente así podemos alcanzar la mujer la salvación. Mujer que te llamas pastora, no te vas a salvar predicándole a los hombres y a las mujeres. No te vas a salvar haciendo la obra allá afuera. Primero educa, disciplina a los tuyos. Primero, ya los educaste, ya los disciplinaste, están en sujeción, están permaneciendo en el camino del Señor, en amor, en santidad, que es obediencia. Ahora sí, vete a hacer la obra del Señor. Pero si hay un desorden en tu casa, debía de darte vergüenza, mujer, llamarte pastora y seguir compartiendo la palabra si tu casa está en un desorden. Es importante que tomemos en cuenta esta palabra, porque no se está entendiendo la palabra del Señor o no la quieren aceptar, porque la palabra es clara. La palabra de Dios la puede entender hasta un niño de kinder, porque Dios es fiel, Dios es bueno, Dios dejó escrita su palabra para que la entendamos, en el idioma que le entendamos, en la lengua que le entendamos, lo dejó escrito el Espíritu Santo. Ya sabe hoy, mujer, si donde usted se congrega hay pastoras, está en camino de muerte, porque la primera que está desobedeciendo la palabra de Dios es la mujer que se llama pastora, que se llame pastora. Es la primera que está desobedeciendo la palabra. Y usted, que ya sabe hoy la palabra, no solape el pecado. No tiene usted que ser cómplice de esa mentira, porque si no, derechito se van a ir al infierno. Perdón por la expresión, pero es que así hablaba el maestro, al infierno. Un ciego o una ciega no puede guiar a otra ciega, definitivo. Entonces es muy importante esta palabra. Qué bueno es Dios. Aquí es donde toda hermana no quiere hacer caso lo que dice el Espíritu Santo, sino lo que dice el hombre. Por eso hay mucho pueblo femenino extraviado de la verdad. Vayamos al libro de Tito. Tito capítulo 2, versículo del 3 al 5. Aquí hay una palabra muy poderosa también para ti, para mí, mujer. El Espíritu Santo revela: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Qué importante palabra hay aquí para usted y para mí, que nos llamamos hijas de Dios. Versículo 3. Las ancianas, asimismo, no está hablando de una mujer mayor de edad. Ancianas se les llama a una mujer que tiene mucho tiempo en los caminos del Señor. Ejemplo, le pongo un ejemplo de dos damas, de dos mujeres. Una tiene un mes en los caminos del Señor, una tiene 2 días. Aquí la anciana va a ser la que tiene un mes, no la que tiene un día. Entonces dice, las ancianas asimismo sean reverentes. Bueno, la persona que tiene más tiempo en los caminos del Señor tiene que ser reverente en su porte, no tiene que ser una mujer chismosa, no esclavas del vino, no tiene que depender del alcohol. Una mujer, una anciana, una persona que está en los caminos del Señor, no tiene que depender del alcohol. Puede usted convivir con la familia, ir a una fiesta, a una reunión, pero no dependa del vino, de la borrachera. No, porque dice la palabra pues que no debemos de ser esclavas del vino. Entonces, si la palabra lo dice, ¿por qué no creerlo si es la palabra?
de Dios. Dice que una mujer tiene que ser maestra del bien. O sea, tenemos que ser ejemplos para otras mujeres. Y la mujer, el llamado que tiene es para enseñar a otras mujeres. Por eso yo no comparto a los hombres, porque no me permite el Espíritu Santo compartir a los hombres, pero sí me permite el Espíritu Santo compartir a la mujer, porque aquí dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, si somos un ejemplo de mujeres, pues necesitamos aconsejar a las mujeres jóvenes, a las que empiezan con sus parejas, con una relación, amén, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa. Aquí el Espíritu Santo nos está mandando a cuidar, pero nuestra casa, no la casa del vecino, no, nuestra casa de nosotros. Por eso se dice que la obra de Dios se principia, se comienza en nuestra casa. Y lo más importante, que seamos buenas mujeres, sujetas a nuestros maridos. Aquí aclaro algo. Vamos a ser sujetas a nuestros maridos siempre y cuando el marido esté sujeto a Dios. Porque esta palabra se está malinterpretando. Yo no me voy a sujetar a un hombre que no está sujeto a Dios. Definitivo. Yo me voy a sujetar al hombre que esté sujeto a Dios. Definitivo, que así tiene que ser. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hoy en día, los hombres se agarran de esta palabra y le dicen a uno: es que tienes que estar sujeta a mí. Es que en la casa yo mando. Es que aquí se hace lo que yo quiera, lo que yo te diga. Es que tú no me estás haciendo ayuda idónea porque no me obedeces. Pero ¿cómo yo voy a hacer ayuda idónea? ¿Cómo yo voy a obedecer a un hombre que no está obedeciendo la palabra de Dios? Que no está sujeta a Dios. No. Muy importante tener el discernimiento espiritual, porque el hombre hoy se agarra de esta palabra para decirnos que vamos a estar sujetas a ellos, que vamos a estar pero en sus pies, que nos va a tener en nuestros pies, aplastándonos siempre. No, eso son machismo, no es de Dios cuando un hombre actúa así, porque hay una palabra que dice que nosotros las mujeres somos como un vaso frágil, o sea, debemos de ser tratadas delicadamente, ¿sí? El ejemplo está un vaso de cristal. Si ese vaso de cristal se cae, se quiebra, se rompe y es difícil que se vuelva a componer y que quede igual, ¿no? Entonces igual somos nosotras. Si ellos nos lastiman, nos hieren, es difícilmente que nos podamos que ser las mismas con ellos. O sea, siempre quedamos como resentidas, como molestas. ¿Pero por qué? Porque no nos vamos a sujetar a un hombre que no está caminando en obediencia. Definitivo, mujer, usted puede compartir la palabra, usted puede caminar en los caminos del Señor sin marido si usted quiere. Que porque la palabra dice que sujeta a nuestros maridos, sí, amén, gloria a Dios, pero que el marido esté sujeta a Dios, porque Dios es un Dios de orden. Yo no me voy a sujetar a mi esposo borracho, a mi esposo drogadicto, a mi esposo marihuano, a mi esposo que me golpea, a mi esposo infiel. No me voy a sujetar a un hombre así, no. En este caso me sujeto solo a Dios, pero no a un hombre así. O sea, es muy importante conocer las Escrituras, porque hoy en día nos quieren hacer sentir mal los hombres, nos quieren tener como que ellos son los que mandan, al fin machos mexicanos. En mi caso personal, que soy de México, así es, así está siendo el hombre aquí en México. Pero bueno, un hijo de Dios, un siervo de Dios, no va a tratar a una mujer de Dios así, no, va a ser muy fino, muy delicado para tratar a una mujer. Y qué bonito así una pareja caminando los dos en el mismo sentir, ¿no? Entonces es importante que la mujer conozca la palabra de verdad, porque solamente conociendo la palabra de verdad vamos a ver la gloria de Dios. Se nos van a quitar las escamas de los ojos, vamos a poder ver más allá, no a nuestra nariz nada más, no, vamos a ver más allá. Si de verdad tuvo un genuino arrepentimiento y busca de Dios, como dice las Escrituras, Dios conoce los corazones
Y si él encuentra gracia delante de sus ojos, pues la llamará a hacer algo para la obra de Dios. Pero como dicen las Escrituras, los otros llamados para las hermanas no son de Dios, porque las Escrituras son claras. Debemos tener cuidado cuando pedimos y no cumplimos. Dios no puede ser burlado. Y muy importante esto que le voy a compartir, hermana. Dios trabaja en lo personal. Dios no trabaja grupal. Dios llama cuando hay una necesidad legítima. Dios llama constantemente. Qué importantes cosas conocemos hoy. Porque la salvación es personal. La salvación es personal. Entonces es muy importante, mujer, que si usted tiene el llamado específico, claro, primero el llamado universal, o sea, toda mujer que va a aceptar su llamado específico, o sea, su llamado para atender su casa, porque ese es el llamado específico, atención a tu casa, a tu esposo, a tus hijos, es porque ya tuvo un genuino arrepentimiento, es porque ya conoce el llamado universal, ya llegó al arrepentimiento verdadero, al primer paso que enseñó el maestro a sus discípulos, que es el arrepentimiento. Si usted no acepta la segunda enseñanza del primer paso, que es el llamado específico, que es la atención a los suyos, a su casa, es porque no ha llegado a un verdadero arrepentimiento. Debe quedar claro, la mujer tiene que enseñar a mujeres y tiene que empezar a hacer la obra de Dios en su casa. No tiene por qué ser candil de la calle y oscuridad de su casa. Debe de reconocer su llamado que tiene en el Señor. No tenemos otro llamado, mujeres, más que el de atención a nuestras casas. No nos están enseñando bien las Escrituras. No estamos captando el mensaje. Por eso estamos llevando un cristianismo pues light. Light quiere decir que nada más me pego los domingos y todos los demás días sigo con mi vida loca, con mi vida desordenada y no soy testimonio ni acá ni allá. Y empezamos a hacer las cosas mal hechas, ¿verdad? Pero el consejo es sano. Si usted quiere ver la gloria de Dios, si quiere la salvación para su alma después de la muerte física, necesita usted, mujer, conocer la verdad. Hoy usted y yo conocimos cuál es el llamado específico si es que es una mujer arrepentida. Si es que ya se arrepintió verdaderamente, va a dar este llamado. Si es una mujer arrepentida, va a aceptar el llamado específico, porque es la segunda enseñanza del primer paso. Recordemos que en el primer paso existen dos enseñanzas, el llamado universal y el llamado específico. El llamado universal nos lleva a un arrepentimiento verdadero. Una mujer ya arrepentida va la segunda enseñanza, que es llamado específico. ¿Y cuál es el llamado específico? La atención a su casa, a su familia, a los suyos. No tiene que andar allá afuera haciendo la obra de Dios y su casa es un desorden. Si quiere salvarse, preocúpese si quiere la salvación para su alma. Si tiene hijos, permanezca en lo espiritual. Enséñele lo que es el amor a Dios y a su prójimo. Estudie las Escrituras con sus hijos.
porque cada que estudian las escrituras se están santificando, se están purificando, se están consagrando, se están liberando de los demonios que hay en la potestad del aire. Enséñelos a ser modestos, sencillos, humildes. Solo así usted y yo podemos alcanzar la salvación de nuestras almas. Es importante empezar a poner manos a la obra y empezar con los nuestros, con nuestra casa, que haya sido el Espíritu Santo hablando a su espíritu, y empecemos a creer en lo que escrito está y nos dejemos de la hipocresía religiosa, de todo lo que la religión está ofreciendo. Debe de saber que si usted tiene una comunión personal con Dios, una relación personal con Dios, tiene que creer en lo que escrito está. Haya sido el Espíritu Santo en usted y en mí en esta hora. Agradezco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta enseñanza. Amén.